Bien, estamos regresando de la presentación comercial con la imagen de la Virgen de Luján, que nos acompaña siempre y en todo momento. Nada es imposible para ella. Y estaba viendo algunos de los parámetros y los indicadores de esta Argentina agropecuaria, de esta Argentina agroindustrial, de esta Argentina agroalimentaria. Un trabajo muy interesante de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, de FADA. Por ejemplo, ¿a dónde va la plata de las retenciones? Porque el 70% de los dólares que entran al país vienen de las cadenas agroindustriales, el 82% de la Argentina, de los productos agroalimentarios y agroindustriales argentinos, van a todo el mundo, y también en el 2021 las cadenas agroalimentarias o agroindustriales aportaron más de 9.900 millones de dólares por estos derechos de exportación, mal llamados, un impuesto al precio. Está en línea el economista jefe de FADA, de la Fundación, David Miazo. ¿Cómo estás, David? Buen día, gracias por estar con nosotros aquí en Agronoticias por Metro para todo el país. Alejandro, un gusto estar conversando con vos. Bueno, yo tiro unos parámetros, unos indicadores, y ustedes son realmente muy finos en el trabajo que hacen cada vez que elaboran un proyectado o un documento conjunto. ¿A dónde va la plata del campo? Es la gran pregunta que me hago, porque solamente en el 2021 10.000 millones de dólares, esto fue por los derechos de exportación. ¿A dónde va la plata del campo, David? Bueno, gran pregunta porque, como bien decís vos, 10.000 millones en 2021 y casi cerca de 140.000 millones desde 2003 cuando se restauraron. Así que han sido un acumulado de 140.000 millones. Esto es cerca, ponele, de 3 veces el famoso préstamo del FMI, como para tomar dimensión. Y ahí también está un poco, si querés, la crítica que hace el campo a los derechos de exportación, que por un lado evitan que la producción crezca, ¿no? Sin derechos de exportación seguramente habría más inversión en la propia siembra, en fertilizantes, en semillas, más inversión en riego, muchas zonas que hoy son marginales que podrían entrar en producción, que hoy son marginales por tener un menor nivel de productividad o estar más lejos de los puertos. Es decir que los derechos de exportación, por un lado, evitan que crezca la producción y que se generen más exportaciones y más empleo y más actividad económica, pero por el otro lado, el lado B de la crítica es que, bueno, incluso si se quieren cobrar derechos de exportación, lo mínimo que se pediría es que el país pueda estar mejor con ese dinero, que tenga más infraestructura, que tenga mejores servicios públicos, mejor educación, mejor salud, menor nivel de pobreza. Y vemos que pasa exactamente lo contrario. Entonces, por un lado, se limitan las posibilidades de producir y por otro lado, no se mejora la calidad de vida de la gente. O sea, se está involucionando, crece la masa crítica de ingreso de dólares producto del esfuerzo, del trabajo y de la inversión del sector agropecuario, que es uno de los pocos generadores de divisas, pero la contrapartida es que no se ve reflejado, al menos de arranque, te digo, en el mismo sector. Tal cual, tal cual. Y aún así, con todas estas cuestiones en contra, sumadas a otras cuestiones más propias de la macroeconomía argentina, el campo en el 2021 pudo generar 55.000 millones de dólares por exportaciones. Esto es lo que vos estabas mencionando, el 70% de las exportaciones, es decir, 7 de cada 10 dólares que se exportan en el país, que Argentina exporta, proviene de alguna de las cadenas agroindustriales, y podría ser mucho más si se hacen las cosas correctamente. Y lo importante también es que este 7 de cada 10 dólares se generan, sí, en la soja, en el maíz, en la carne, que son los 3 principales complejos productivos que explican las exportaciones, pero también en 2 decenas, por lo menos, de complejos agropecuarios que están presentes en distintas partes del país. Tenemos el vitivinícola, el maní, el pesquero, el forestal, legumbres, limón, peras y manzanas, arroz, que yo a medida que te voy nombrando, seguramente vos o quien nos está escuchando se está imaginando, bueno, arroz en el litoral, vitivinícola en Cuyo, peras y manzanas en Río Negro. Las economías regionales que tanto inciden en la economía del país y que muy pocos abordan y tratan, como en el caso de ustedes, que lo hacen muy finito. Te llevo al plano internacional, a la lamentable confrontación o la guerra entre Rusia y Ucrania. Digo, te pregunto, ¿ustedes hicieron alguna evaluación de lo que han subido los costos de producción? Porque en trigo
Realmente hay que duplicar la producción para equiparar, si bien los precios internacionales están acompañando, pero los costos de producción suben por un ascensor mucho más rápido que el resto, digo, por el conflicto. ¿Han hecho alguna parte en relación a este tema? Sí, sí, porque como bien decís vos, si bien subieron los precios, lo cual es una buena noticia, también han subido mucho los costos y en algunos casos mucho más que los precios. Por ejemplo, los fertilizantes se han más que triplicado en dólares el precio de los fertilizantes, que es un insumo clave tanto en el trigo, que ahora se viene en invierno, como después el maíz, que se va a venir en el verano. Más que triplicado en el caso de fertilizantes. Por ejemplo, en los fitosanitarios también, el glifosato, por ejemplo, que ya venía teniendo subas desde la época del COVID, y se le sumó también de la guerra, también desde el 2020 a hoy, es decir, los últimos 2 años, también se ha triplicado en dólares. Y después otro costo que también está influyendo, que en realidad no es tanto porque suba el costo, sino por el atraso cambiario, sí, son las labores y los fletes. Por ejemplo, la referencia de fletes, la tarifa de referencia de febrero del 21 a la de abril del 22 es un aumento del 80% en pesos, pero en el mismo periodo el tipo de cambio oficial subió poco más del 20%, es decir, que toda esa diferencia es suba de costo en dólares, es inflación en dólares. Entonces llegamos ahora a la campaña de trigo con un costo de implantación y de producción en general entre un 50 y 60% mayor en dólares que el año pasado. Costos que se duplican o triplican para producir, situaciones a veces imponderables, como el clima cuando ha ocurrido las altas temperaturas, la falta de agua o los excesos de agua o las heladas tempranas que castigaron, porque si bien se está avanzando fuertemente, y con esto te agradezco tu tiempo, estamos hablando con David Miazo, que es economista jefe de FADA, digo, si bien se está avanzando fuerte en la campaña de trilla o de cosecha de maíz y de soja, ahora va a arrancar la siembra de trigo, los rendimientos son dispares en muchas zonas, David. Sí, tal cual. Hay zonas donde les ha pegado mucho más la sequía y, como bien decís vos, cuando se estaba saliendo la sequía, la helada temprana que le pegó principalmente a los maíces tardíos. Así que en el promedio nacional fue menor que el año pasado, que tampoco había sido un muy buen año porque también veníamos de sequía, pero hay algunas zonas que obviamente les termina pegando mucho más que a otras, y se dio sobre todo, te diré, en la zona núcleo, ¿no? Ese principal impacto. Que son zonas de altos rendimientos generalmente, donde de 8 cosechas 10 salen bien, esa es la historia. Te agradezco mucho, David. Muchas gracias, buen fin de semana. Un gusto conversar con vos. David Miazo, que es economista jefe de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo en esto que es Agronoticias por Metro para todo el país, y seguimos recorriendo el país con la S10, con la pick-up del campo argentino. Buen comienzo de semana. Chau.